Nieguen eso. ¿Cómo le llaman hoy a los que dirigen alabanza? Artistas, solistas, líderes, alabanceros, salmistas. Y yo a veces me pregunto, ¿qué se necesita para tener ese grado de espiritualidad? ¿O de dónde sacarán tanta cosa? El sobrenombre. Y hoy la gente busca nombres. Eso. En el mundo, ¿cómo lo llamamos cuando se le pone un sobrenombre a una persona? ¿Un qué? Apodo. Apodo. Es decir, algo que denigra o que hace referencia o que alude a alguna característica de la persona, ¿cierto? Así es. Entonces, en el reino espiritual sucede algo parecido. La gente busca tantos títulos que no se dan cuenta que más bien llegan a utilizarlos como sobrenombres o como apodos, ¿cierto? El salmista. Y se aplican el gran yo soy, que solo le pertenece al amado Maestro. Nos gozamos porque de esta manera se cumple la palabra de Dios. ¿Sí? Pero antes de proseguir, inclina tu rostro, inclina tu cerviz, dobla tu cerviz. Dice la Escritura, dobla tu cerviz. Pero más que doblar tu cerviz física, inclina tu cerviz espiritual. Inclina tu rostro y así en esa actitud de reverencia, en esa actitud de respeto hacia Dios, en esa actitud de conexión, de vínculo con Dios, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Como dice la canción, gracias por todo. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias por tu provisión, por tu providencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por movernos, por acompañarnos, por cuidar de nosotros, por guiarnos, por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por prestarnos la vida cada día, por darnos aliento, por darnos fuerzas, por darnos fortaleza, por darnos poder, por darnos cada día, Señor, cada instante, aún mientras dormimos, darnos la vida, precioso Dios. Sostener y sustentar nuestro corazón, Dios, nuestro respirar, nuestro suspirar, nuestro aspirar, Señor, que aún nuestro aliento, nuestro respirar, Dios, evoca tu nombre, precioso Señor, cada vez que lo hacemos. Dios del cielo y de la tierra, nuestro corazón late, porque tú lo sustentas, y cada latido de nuestro corazón te dice, Señor, te amo, te amo. Te amamos, Dios del cielo y de la tierra. Y cada mañana que nos permites despertar, Dios, invocar y evocar tu nombre y decirte, heme aquí, amado Señor Padre, heme aquí, amado Señor Hijo, heme aquí, amado Señor Espíritu, dispuesto y disponible estoy para servirte, anhelante, Señor, expectante de todo lo que tú harás hoy en este día, con la plena certidumbre de fe, Señor, con el anhelo de que tú manifiestes tu presencia y seas propicio a la obra de tus manos, mi Señor. Seas propicio a tu extraña obra.
en tus almas. Bendito Dios, hoy te ruego que abras, que avives, que aumentes, que despiertes los sentidos espirituales en tus almas, para que tu palabra corra veloz y sea glorificada, y no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en aquello para lo que le envías. Esto es tu ritual, Señor, un ritual para ti, Dios del cielo y de la tierra. Te alabamos y te bendecimos. Incrusta, sella y dale permanencia a tu palabra en el espíritu humano, Señor, y confírmala dándole cumplimiento y ejecución, para que tus almas sepan que tú nos enviaste, Señor, que eres tú el que habla, voz de Dios y no de hombres. Gracias, Dios. Amén. Dice la Escritura en 2 a los Corintios. Pablo escribió algo importante. Aquí, en este caso, Pablo se vio en la necesidad de hablar con los corintios respecto a la ofrenda. Es una breve referencia. No hablaré de esto. Pablo siempre hablaba de ofrendas, él no hablaba de diezmos, ¿cierto? Sí. En el Nuevo Testamento no se menciona que los creyentes, que los hijos de Dios deban diezmar. Habla de ofrendar. Y el modelo de ofrenda, oiga bien, el modelo de ofrenda que la Escritura nos presenta está en el libro de los Hechos. Cuando dice que todos los que habían creído en la palabra, ¿qué hacían, hermano Eliot? Iban y ponían todas sus pertenencias, posesiones, riquezas, o parte, dice, a los pies de los apóstoles. ¿No dice así? Es cuando surge el caso de Ananías y Zafira. Pero también surgió el caso de Bernabé. Dos extremos muy interesantes en la Escritura que hablan del corazón y de la intención humana. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, pero dice que ellos se pusieron de acuerdo, eran un matrimonio, como muchos hay hoy, de supuestos creyentes, que dice que tomaron parte de lo que vendieron, parte de la venta de su propiedad, y el resto lo fueron a poner a los pies de los apóstoles. El problema no era que hayan tomado el dinero, porque a fin de cuentas, como Pedro les dijo, la propiedad era suya. El problema aquí fue la mentira, porque ellos dijeron, miren, vendimos nuestra propiedad en tanto, aquí está el dinero. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a Ananías, ¿en tanto vendiste tu heredad? Sí. ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? ¿Por qué vienes a mentir aquí a decir eso? Si sabes que tomaste junto con tu mujer de esa venta y la apartaste. Lo que tú viniste aquí a hacer no solo fue a mentir, no solo fue a engañar. Lo que tú quisiste fue ¿qué? Lucirte. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que hoy busca ¿qué? Lucirse. Para los que no entienden la palabra lucirse, nosotros en México la usamos para referirnos a que quieren presumir de cosas que hacen o que tienen. ¿Me explico? Cosas que tienen o que hacen, pero que no reflejan la verdad. Bernabé, bueno, antes de seguir con esto, dice la Escritura
que Bernabé fue el otro extremo. De hecho, Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé fue otra cosa. Ese hombre entregó lo que tenía y se entregó a sí mismo. No a los apóstoles, sino que para la obra de Dios. Para la obra de Dios. Ananías cayó muerto y después, cuando regresó su mujer, le sucedió lo mismo. El tema sigue siendo el mismo y seguiremos, como les dije hace tiempo, hace algunas enseñanzas. Hay mucha, aquí decimos en México, ¿mucha qué? Mucha tela de dónde cortar, refiriéndonos a que el tema es extenso y créanme, jamás lo acabaríamos. Podríamos seguir semanas, meses, quizá años hablando de esto, pero estamos resumiendo en pocos subtemas lo que Dios está diciéndole y quiere decirle a sus almas. Vemos aquí que lo que este matrimonio ofreció para la obra de Dios no fue precisamente una seguridad y garantía de que estarían en sus bodas en aquel día. ¿Sí me explico? Porque hablar verdad, oye bien y escucha, no es solamente hablar verdad, sino hablar la verdad, son, ¿qué? Seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Hemos hablado ya acerca de la mentira. Me estoy tal vez como que desviando un poco, pero es más bien complementar el tema, porque les dije, la Escritura no nos habla de diezmar, nos habla de ofrendar. La gente dice en los principios, en los albores se le llama, de la iglesia cristiana, que de hecho al principio no se les decía cristianos, se les llamaba los de ¿qué? Ese camino. Los de ese camino. A los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Y se les llamó cristianos porque ellos reflejaban y vivían lo que predicaban. Hoy es fácil aplicarse títulos, es fácil aplicarse apodos, sobrenombres, que en la mayoría, en el 99% de los casos, de los que se dicen o llaman apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros, no son llamados de Dios, sino que son propiamente apodos, sobrenombres, porque no reflejan lo que realmente Dios dice en su palabra. El modelo de ofrenda que nos habla la Escritura y que la mayoría de ministros ya niegan porque dicen que eso no es posible ya en estos tiempos, quiero decirte algo, porque es palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que ese modelo de ofrenda no es vigente, sí lo es. ¿Qué tan difícil, hermano Casani, sería que tú tuvieras dos vehículos y vieras a un hermano con necesidad? Y te hablo con necesidad. No es el hermano que te cae bien. No el hermano con el que convives siempre. Es el que tiene necesidad. Y tú dices, hermano, tengo 2, te regalo 1. ¿Será difícil eso? ¿Será vigente eso, hermano? Sí. Hay disque cristianos que aquí decimos en México, se pudren en dinero. Y se congregan en congregaciones, en grupos de ricos. Dijo un día un pastor, no es posible
que los ricos convivan con los pobres. Eso ya no es vigente. Es necesario abrir una misión para gente de escasos recursos. ¡Oh! ¡Qué gran sabiduría! ¡Qué gran discernimiento de ese hombre! Me dio vergüenza escucharlo, pero ¿saben? Gracias a eso, nosotros estamos aquí. ¿Te puedo hacer un comentario? Dijiste una palabra, convivir. Lo que significa convivir quiere decir compartir tu vida. En el griego se le llama, ¿qué? Koinonía. Koinonía. Es la palabra que se usó en la escritura en el griego para decir la convivencia, es decir, la relación estrecha entre personas con un mismo pensar y con un mismo sentir. Sí. Y no está hablando ni de ricos ni de pobres. Por eso es la página, el nombre ¿qué? Mi pensar y mi sentir del gran yo soy. Amén. Así es. Hoy la iglesia es más bien, esta semana estuve reflexionando mucho acerca de eso y Dios me recordó una palabra referente a que para muchos hoy lo que se llama iglesia, que Dios prefiere llamarlo mi pueblo, es más bien un club social. Un club social donde se presumen títulos, donde se presumen modas, porque las hermanitas y los hermanitos van a presumir sus modas, sus ropas. Un lugar donde se presumen estratos y niveles sociales, Y hasta lo que no tiene. económicos. Hay gente y conocemos gentes que no tienen, decimos aquí en México, no tienen ni en qué caerse muertos. Y yo sé que suena feo, suena fuerte. Es como cuando hablamos de oficios. Hay doctores, hay arquitectos que andan, ¿de qué? Tacuche. De tacuche y ¿cómo se llama? De tacuche y bombín. Compa y De tacuche y bombín. O sea, de traje, muy lujosos, pero no tienen ni para el pasaje del camión, ni para la gasolina del carro. peor aún, hermano, hay quienes presumen sus talentos, Sí, sus capacidades para que allá Dios voy. les ha regalado. Hay gente que trabaja en la albañilería. Yo siempre he dicho, ¿quién sabe más, el arquitecto o el albañil? Yo pienso que el albañil, porque él es el que a veces, ¿cómo se dice? Se menosprecia Los oficios, ¿no? los detalles. Está bien, un arquitecto diseña, hace, pero todo es visual, todo es teórico. Ajá. Pero si a ese arquitecto lo pusieses a hacer realmente lo que él está diseñando, no sabía hacerlo. Sí. Con O sea, esa rapidez que realmente, y un albañil hace todo, o sea, realmente muchos dicen, ay, qué bonita casa le quedó al arquitecto, pero pues él no la hizo, quien la hizo fue el albañil. Ni se ensució las manos Sí. el arquitecto, ¿verdad? una cosa es teoría y otra cosa es práctica. Ajá, Sí. realmente, y lo chistoso es que muchos arquitectos ganan lo que debería ganar un albañil. Bueno, para allá voy. El arquitecto a veces no tiene ni para comprar su tinta para hacer su plano. Por esta cosa, por esta, aquella. Pero el albañil anda todo, ¿qué? Sucio, mugroso, el calzado roto por el trabajo, las manos rotas, barbón, sucio. Pero ¿saben qué? Con los bolsillos llenos de dinero. Y la escritura nos habla de eso, ¿eh? Dice que hay ricos que presumen, pobres que presumen riqueza y no la tienen. Y hay ricos que tienen riquezas pero no las presumen. Pero en la iglesia es muy común
que la gente va a presumir lo que tienen, sea de ellos o no lo tengan, o sea de Dios. Recuerdo hace años cuando estábamos en una misión que Dios nos permitió levantar junto con otros. Había, como en todas las iglesias, gente en desorden. Y muchos en la congregación protestaban porque el pastor no ponía orden. Iban conmigo y me decían: hermano, deme 5 minutos y verá lo que hago, lo que les digo a los hermanos. Hermano, es que no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de venir aquí a presumir lo que no se tiene. No se trata de como muchos tienen la iglesia, como un club social, solamente para presumir lo que tienen o para presumir lo que no tienen. Conocemos gente que solamente se relaciona con los estratos, con los niveles más altos de la iglesia, pero no tienen ni en qué caerse muertos. Cuando hablamos de no caerse muertos, nos referimos a que no tienen ni para comprarse el cajón cuando se mueran. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, tal vez esto se escuche muy feo, pero todas estas cosas, como lo hemos enseñado, son garantía o son seguridad y garantía de que un día estaremos en sus bodas, en aquel día, o no estaremos en sus bodas en aquel día. Porque podríamos hablar en el otro sentido, porque la seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día tiene el otro extremo. Y el otro extremo es que hay una seguridad y una garantía de que no estaremos en sus bodas en aquel día. Recordando un poco aquello que mencionamos anteriormente, de que Jesús, el amado, está a la puerta y llama, pero también el enemigo está a la puerta y llama. ¿A quién le abrirás tú? ¿Qué garantía, qué seguridad le estás ofreciendo a Dios? Tú, en la actualidad. Por eso es que el tema se llama así. La seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día, el aceite de reserva, la vida práctica. Aquí hablamos de cosa práctica. Aquí no venimos ni a endulzarte la oreja, no estamos aquí para endulzarte el oído, no estamos aquí para decirte lo que tú quieres escuchar, no estamos aquí para complacerte. Decía un pastor hace unos días, el problema de muchos ministros es que hoy están más preocupados de lo que van a enseñar, dijo así, de lo que van a enseñar, porque no saben hacia qué lado inclinarse, si por hablar la verdad de Dios o por no ofender a la gente, por endulzarles los oídos. Muchos ministros solamente endulzan el oído por una razón, porque no quieren que la gente se ofenda. Y créame, hay muchos pastores, muchos ministros que no están pensando en el dinero. De que si la familia, el hermanito o la hermanita se va de la iglesia, ya no habrá ofrenda, ya no habrá diezmo. No, hay muchos buenos ministros que están preocupados, por decirlo de alguna manera, de que las ovejas no se ofendan. No están pensando en el dinero, en serio. Son, digamos así, ministros un tanto honestos, un tanto sinceros, que están preocupados quizá por dar la palabra sana, pero a la vez están como que en un ¿cómo se le dice? En una encrucijada de que si hablan la verdad tal cual es, la gente se ofende y se va. Y ellos, en su sentido que le llaman amor por las almas,
se angustian pensando de que el hermano o la hermana se ofenda y se vaya de la iglesia y se pierda. Están en un dilema. Están en un dilema, exacto. Ellos no están pensando en el dinero, están en un dilema. Y este pastor que menciono dijo, están preocupados más porque la gente se vaya que por hablar la sana doctrina. Y hay muchos ministros que no hablan la verdad como debe ser, solamente a medias, porque están temerosos de que la gente se les vaya. Escucha, cuando una persona llega a la iglesia y se ofende por todo lo que escucha o por todo lo que ve, esa persona no va por Cristo. Esa persona va esperando encontrar y escuchar lo que quiere encontrar y lo que quiere escuchar. Por eso es que aquí insistimos en el aspecto de la santidad, en el aspecto de que esto es solamente para sabios y para entendidos. De que si tú no tienes esa conciencia y esa convicción de pecado en tu vida, entonces difícilmente tú eres salvo. Tal vez te movieron las emociones, tal vez te movieron los problemas que tienes, tal vez te movieron las necesidades que tienes y tal vez te movieron la manera en que te dieron el mensaje de salvación. No te dieron un mensaje de salvación, te dieron un mensaje motivacional en el nombre de Cristo. Si tú te acercas a Dios, tendrás esto y esto y esto. Si tú le abres tu corazón a Dios, tendrás esto y esto y esto. Si tú aceptas a Cristo, tendrás esto y esto y esto. Pero las cosas no son así. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que nosotros tenemos una naturaleza llena, dice, de concupiscencia. Somos prevaricadores. Y para los que no recuerden lo que significa la palabra prevaricar, la palabra prevaricar en las leyes humanas, en cuestiones legales, se dice que cuando una autoridad pasa por alto en un juicio, pasa por alto, escucha bien, las pruebas de inocencia de una persona que está siendo acusada por algo, si esta persona acusada presenta pruebas de su inocencia y se tiene comprobada la culpabilidad de la otra persona, cuando un juez pasa por alto las pruebas de inocencia y pasa por alto las pruebas de culpabilidad, ese juez es un ¿qué? Prevaricador. Está escrito en las leyes. El prevaricato, así le llaman en leyes, el prevaricato es un delito grave en las leyes humanas. El prevaricato. Y la escritura ya habla de la prevaricación, habla del prevaricato, es decir, aquel que da por inocente al culpable y que da por culpable al inocente. Nuestra naturaleza es prevaricadora. Por eso la escritura nos enseña que vendrán tiempos antes de que el Señor venga, en que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Eso se llama prevaricato. Nuestra naturaleza humana es prevaricadora. ¿Escuchas eso? ¿Lo estás discerniendo? ¿Lo están entendiendo? Es desviar la verdad. Es llamar a lo bueno malo y a lo malo llamarlo bueno. El problema cuando se predica, el problema cuando se enseña, es que se pretende situar la palabra de Dios en una balanza en donde, mira, ni tan religiosos, ni tan pecadores. Pero la palabra de Dios es tajante. Pecado es, ¿qué, hermano Elliot? Pecado. Dios le llama al pecado, pecado.
Dios le llama a la prevaricación, punto. Y si nosotros no enseñamos a la gente, a las almas, que nuestra naturaleza es pecadora, pecaminosa, prevaricadora, entonces cuando esas personas llegan a la iglesia, llegan sin convicción de pecado. Llegan sin convicción de pecado. Por eso todo lo que escuchan allí, cuando no les dicen, cuando le quieren poner mangas al chaleco, o cuando se ponen la chamarra o el saco, se ofenden y se van. Pero ¿sabes qué? No eres tú, ministro, el que hace la obra. La obra la hace el Espíritu Santo. Si tú estás preocupado por enseñar la palabra de Dios y que la gente se ofende, tú enseña la palabra. Porque si tú no enseñas la palabra de Dios como tal, como Dios la dice, el día de mañana esas almas se perderán, estando ahí contigo. Empezando, dice la reflexión, por amor a Dios y a su palabra y a las almas, empezando por la mía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el día del juicio, tú serás juzgado por no haber hablado la palabra de Dios, y esas almas que se perdieron por tu culpa, tú responderás por ellas. Dice el Señor, yo demandaré su sangre de tu cabeza. ¿Entiendes por qué es tan importante hablar la palabra como es? Que si la gente se ofende, gloria a Dios, ¿para qué quieres hipócritas ahí en la congregación? ¿Para qué? Eso no es seguridad y garantía de que estarán con el Señor un día. Estás solamente formando gente hipócrita, gente comodina, gente convenenciera, que no tienen la iglesia como cuerpo de Cristo, lo tienen como un club social, donde van a presumir modas, donde van a ver qué obtienen, qué beneficio obtener, donde van a que les digan lo que ellos quieren oír. Y las cosas no son así para Dios, no son así las cosas. Hablamos la semana anterior acerca del arrepentimiento. Algo que faltó decir y quiero complementar hoy es que la palabra arrepentimiento deriva de dos palabras griegas, dos vocablos se les llama. Metagnosis. Metagnosis. Gnosis, mente. Meta, cambio. Así que la palabra arrepentimiento, se me lengua la traba, hermano. ¿O no? ¿Se me lengua la traba? ¿O se me traba la lengua? Bueno. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, y al buen entendedor, pocas palabras. Bien, la palabra arrepentimiento significa cambiar de mente, cambiar de manera de pensar. Eso le pasó a Pedro, eso le pasó a Judas. Cuando vieron las consecuencias de su actuación, cambiaron ¿qué? Su manera de pensar. Y de ver las cosas. Es decir, se arrepintieron de lo que habían hecho. Dijeron, hice mal, debo hacer el bien. ¿Debo qué? Cambiar mi manera de pensar. Hay gente en las iglesias que no han querido cambiar su manera de pensar. Siguen pensando igual. Siguen pensando que en enseñar el cuerpo, siguen pensando en seguir hablando con el mismo lenguaje que usaban en el mundo, siguen pensando en las cosas materiales, porque no ha habido un arrepentimiento espiritual en ellos. Solamente fueron emocionales. ¿Por qué creen que en los conciertos de artistas cristianos, en los grandes eventos que organizan los grupos religiosos,
llegan multitudes. Y si analizan un poco, la mayoría de esas multitudes son gente que ya conoce. Son conversos según cuando se supone, en teoría, que ese evento se organiza para que cada creyente lleve un no creyente. Cada converso lleve un inconverso. Cada hijo de Dios, lo diré de esta manera cruda, cada hijo de Dios lleve a un hijo del diablo para que Dios lo transforme, lo toque, para que el Espíritu Santo haga su obra. Pero no van los fans, los seguidores del artista o de los artistas, del predicador, del profeta. ¿Por qué creen que cuando se habla de que estará el profeta fulano, la profeta mengana en tal iglesia, van en multitudes? Porque va a estar la profeta, el profeta. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué, hermano? Pues porque siguen a los hombres en lugar de seguir a Cristo. Siguen sus intereses personales, algo quieren, ¿cierto? Así es. Cuando se habla de eventos, cenas de jóvenes, de matrimonios, de varones, ahí van. Nunca van a la iglesia, nunca van a la reunión los hermanitos, pero cuando hay ¿qué? Comida, ahí están. ¿Se escucha feo, hermano Eliot? Este hermano Antelmo no debería estar aquí, ¿verdad? Hablando esas cosas. Pero es que es una realidad. ¿Qué seguridad y garantía creen que esas personas, esas almas, le están ofreciendo a Dios? No. ¿Se dan cuenta por qué la gente, por qué decimos y afirmamos que las almas tienen la iglesia, el cuerpo de Cristo, más bien como un club social? Son clubes sociales, pero de iglesia no tiene nada. Pero ¿qué tal cuando se dice, cuando el pastor hace un llamado, hermanos, tal día, a tal hora, vamos a reunirnos, nos reuniremos para hacer una velada de oración? ¿Por qué en congregaciones de cientos los grupos de oración solamente son de 10, 15, 20 personas? ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no hay nada que cubra sus intereses personales. Porque, y más adelante tocaremos ese punto acerca de la oración, del ayuno, de la intercesión. A nadie le gusta, ¿eh? A nadie le gusta. Es más, muchos de los que van a orar, según que a interceder van, pues para que vean que son del grupo de intercesión, ¿no? A presumir. A presumir. En serio. Y escucha, los estoy poniendo a dudar de su salvación. Los estoy poniendo a dudar de su salvación. Llámenme diablo si quieren, pero los estoy poniendo a dudar de su salvación. ¿No te van a bajar de anticristo? ¿Por qué? Pues porque así es la realidad. Dios conoce el corazón humano y lo que Dios te está diciendo ahora es la verdad. La Escritura nos dice que, resumiendo un poco este punto que estoy tocando, ahora pues lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no se tiene. Esto lo dice en 2 Corintios capítulo 8, versos 11 y 12. Debemos nosotros estar dispuestos y disponibles para Dios, no para el hombre. Debemos estar dispuestos y disponibles nosotros para obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos estar dispuestos y disponibles para renunciar
para rechazar todo título. Escucha, para rechazar todo título que pueda incitar nuestra vanidad o nuestra vanagloria. Porque rechazar todo título, escucha, rechazar todo título que pueda enaltecernos o exaltarnos, es seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Tal vez para ti tú digas, ay, qué tonterías habla ese hombre. Piensa lo que quieras. Es la palabra de Dios. El Señor no aceptaba títulos. Está escrito. El Señor no aceptaba títulos. Y es importante que entiendan eso. Que abras tu oído. Si de veras estás interesada, alma, en conocer lo que Dios quiere decir, en conocer la revelación de su palabra, en que Dios te quite el velo, te quite vendas para revelar, develar y revelar su palabra a tu espíritu, no solo a tu mente, no solo a tu corazón, a tu alma, sino a tu espíritu. Abre tu oído. Dile a Dios, Señor, abre mi oído espiritual. El maestro no aceptaba títulos. O dime, hermano, ¿dónde no rechazaba el Señor los títulos? Todo el tiempo estaba rechazando títulos él. Para los que escudriñan la Escritura, se darán cuenta que Jesús rechazaba los títulos. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Rey de Israel? Tú lo dices. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo de Dios? Lo dijo Poncio. Tú lo dijiste, no yo. Tú lo dijiste. ¿Sí se dan cuenta? El Señor siempre rechazaba los títulos. El mejor modelo, el más glorioso modelo y estándar de humildad fue nuestro amado Maestro. ¿Por qué creen que aquí le decimos nuestro Maestro? Muchos le dicen maestro, pero no quieren aprender de él. Exacto, no aceptan sus enseñanzas, más bien, no las aceptan. Y eso trae una reflexión, la de la semana anterior, la de enseñanza anterior. ¿De qué nos sirve aprender del Maestro y atesorar sus enseñanzas? Escucha, si seguimos practicando lo malo. Hay muchos que atesoran las enseñanzas del Señor, pero van y las avientan al baúl de los recuerdos y le cierran ahí, le ponen candado y ya. Y una etiqueta que dice archivo muerto. Archivo muerto. Sí. Y recuerden, escuchen lo que la palabra dice. Cuando el Señor nos dijo eso, a mí me impresionó mucho. Dijo, mis hijos son como mi arca del pacto. Amén. O están llenos de mi presencia, o está vacío por mi ausencia. Y recuerden que en diferentes épocas el arca del pacto estaba la presencia de Dios, pero en otras épocas estaba vacío. La presencia de Dios ya no estaba ahí. Así debe ser la vida, o así es la vida de los hijos de Dios. Los que están llenos de su presencia y los que están vacíos por su ausencia. Porque la presencia de Dios ya no está. Está el arca, pero su presencia ya no está ahí. Muchos son como las arcas, allí están, bonitos por fuera, pero la presencia de Dios no está en ellos. Hablan bonito, hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a Él. Son los predicadores, ¿qué? Motivacionales. No son predicadores adoradores.
Entonces, ¿qué les decía? Debemos ser, ¿qué? Estar llenos de su presencia. Ahora, siguiendo con esto, el segundo punto es que para ofrecerle a Dios seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día, debemos renunciar al mundo y comprometernos con Dios, viviendo en santidad conforme a su palabra y a su voluntad. Algo importante que Dios nos enseñó fue esto. ¿Será lo mismo estar conformes con su voluntad que estar conformados a su voluntad? Un día nos preguntó eso, y dijo, ¿será lo mismo que ustedes estén conformes con mi voluntad a que ustedes estén conformados a ella? ¿Alguien de ustedes me lo puede explicar? Tiene que ver en aceptar la voluntad de Dios con alegría y con gozo. No aceptarla como un, pues, ¿qué me queda? Ya que. Sino aceptarla con gozo. Señor, esa es tu voluntad para mi vida. Gloria a ti y soy feliz en ello, porque sé que me amas y que te estás preocupando por mí. Y que te estás ocupando en mí, que va más allá. Ya lo aprendiste, ¿verdad? Sí. Eso lo hablamos hace días. Así es. Muchos en el pueblo de Dios están conformes con la voluntad de Dios. Está bien, Señor. Si tú lo dices, si tú lo ordenas, si esa es tu voluntad, está bien, Señor. Pero por dentro, ¿qué? Están inconformes. Hay mucha gente inconforme en el pueblo de Dios. Mucha gente inconforme. ¿Y cuántas veces nosotros mismos hemos estado inconformes con las decisiones de Dios? Sin embargo, cuando vemos más allá, cuando dejamos de ver con nuestra perspectiva, escucha, nuestra perspectiva, y empezamos a ver con la perspectiva divina, es cuando empezamos a ser conformados a la voluntad de Dios. Es cuando nosotros estamos no solo conformes, sino que estamos felices con lo que Dios está haciendo con nosotros. Señor, esto es bendición. ¿No se dice que las maldiciones de los incrédulos Dios las convierte en bendiciones? ¿Por qué no aplicar la misma lógica? No pensar mejor que esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Te das cuenta que es muy diferente? Claro. ¿Eso qué significa? Que cuando viene la aflicción, que cuando viene la prueba, que cuando viene la lucha, que cuando viene la tribulación, es cuando más Dios está manifestándose y se manifestará en mi vida. Así es. ¿Sí están discerniendo esto? ¿Cómo puedes decir que el Señor es el doctor de doctores? ¿Cómo puedes decir que el Señor es tu doctor si nunca te has sanado de nada? ¿Cómo puedes decir que es tu proveedor si tú nunca has tenido necesidad de nada? Por eso es que la gente rica, la gente con dinero, son tan superficiales en su fe. Y escucha bien esto. Hay muchos en la iglesia que son, ¿qué? Superficiales. Solo son apariencia. ¿Y sabe por qué? Porque inconscientemente los ricos, ¿cómo se los explico? Y no es que yo tenga algo contra la riqueza, no. La pobreza y la riqueza la da Dios, o la permite o la ordena.
Hay una palabra muy, muy interesante, me llama mucho la atención. A veces yo, cuando estoy conversando con Dios, le digo, Señor, solo 2 cosas, y está en la Escritura, 2 cosas te pido antes de que muera. No me las niegues, Señor. No me las niegues antes de que muera. Dice, palabra mentirosa, aparta, ¿de qué? De mi boca. ¿Escuchas eso? Palabra mentirosa, aparta de mi boca. ¿Qué tan importante será esta palabra que fue mencionada como 2 cosas importantes? La mentira. La mentira, que es un cáncer no solamente en el mundo. La mentira se manifiesta más en medio del pueblo de Dios. Los supuestos hijos de Dios son más mentirosos que los de afuera, que los hijos del diablo. Mienten para todo. Al fin, como ya están santificados con la sangre de Cristo, ya la mentira es blanquita. La mentira ya está santificada con la sangre de Cristo. Sinvergüenzas. Yo les llamo aquí desvergonzados. El Señor los llama así. Dice, palabra mentirosa, aparta de mí. Segundo, no me des ni riquezas, ni me des pobreza. Manténme del pan necesario. Así dice. ¿Han leído eso? Sí. Manténme del pan necesario, dice. No sea que siendo pobre, es decir, que en la necesidad, en el hambre, yo robe y blasfeme así de mi Dios. O que siendo rico, me olvide de ti y diga, ¿quién es Dios? ¿Para qué te necesito? No te necesito para nada. Si ustedes observan las conductas de las personas que tienen dinero en las congregaciones, ¿son qué? Prepotentes. Altivos, prepotentes, soberbios, Suficientes. autosuficientes. Son los que ostentan los puestos en la iglesia porque son los allegados del pastor. Porque el pastor siempre se rodea de gente que no le dé problemas, que no le esté pidiendo oración cada rato, porque los ricos no piden oración. Y si piden oración es porque, hermano, quiero que ore porque tengo un negocio en puerta. Porque tengo una perspectiva, voy a abrir otro negocio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero escuchen, a ver si en algún momento dice, si Dios me permite. Como dice Santiago. Si Dios quiere, si Dios me presta vida, ¿no? Su altanería y su soberbia se ven aún en su forma de mirar, en su forma de moverse, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. El rico, así es. El pobre, todo el tiempo, y eso de otro extremo. El pobre, todo el tiempo anda así. Como si fuera contando los insectos en el suelo, las hormigas. ¿Cómo estás, hermano Casani? Más o menos. ¿Cómo estás, hermano Elliot? Pues ahí la llevo. ¿Cómo estás, hermano Elliot? Pues estoy, que ya es ganancia. Pues estoy, ya es ganancia, hermano. Ahí la voy llevando. Ahí más o menos. Así está el pobre. Pues ahí pasándole, hermano. Pues ahí estoy en su pobre casa. Lo peor de todo es que es pobre de espíritu. Yo les digo, a ver, ¿cómo que pobre casa? ¿Cómo que ahí la voy pasando? Pues que Cristo no está en tu corazón. ¿Que no el Señor te hermoseó con su presencia, con su salvación? ¿Que no el Señor está en ti? ¿Que no el Espíritu Santo habita en ti? ¿Por qué dices, ay, más o menos, ay, la voy pasando, ay, la llevo, ay, en su pobre casa? A ver, ¿quién eres tú? Les digo. Soy hijo de Dios. ¿Y Dios quién es? Dios es el Rey. ¿Y tú qué eres? Soy su hijo.
Eres un príncipe. ¿Y dónde viven los reyes? Pues en palacios. Entonces, ¿por qué dices que en tu pobre casa? En tu humilde casa. Mira, lo que quieres es llamar la atención. Eso es todo. Que te digan, pobrecito hermano, ay, cómo sufres. Ay, pobrecito de ti. No, los hijos de Dios debemos siempre que ser como los payasos. Hermano Elliot, ¿cómo son los payasos? Pues aunque estén afligidos o ellos tengan problemas, situaciones, ellos tienen que trabajar, y trabajar es hacer reír a la gente. O sea, mostrar felicidad, aunque por dentro ellos estén deshechos. Sí, y la vida real sí es así. Sí. Tal vez no hemos conocido gente, pero pues se sabe que hay muchas personas se dedican a eso y pues tienen problemas, están cargados, tienen situaciones, problemas, y al final pues, su trabajo es hacer reír a los que están tristes. Sí, sí, es una realidad. Eso es estar conformados a la voluntad de Dios. ¿Estoy en necesidad? Sí. ¿Pero qué? Dios es mi proveedor. Estoy enfermo, pero Dios es mi doctor. Estoy enfermo, sí, pero Dios es mi medicina. Tengo llagas, pero Dios es mi venda. ¿No dice la Escritura que Él es el que hace vivir y hace morir? Él hiere y Él sana. Él produce la llaga y Él la venda con sus benditas manos. ¡Aleluya! Él derriba, Él levanta, Él edifica, Él destruye, Él levanta naciones, dice la Escritura, y Él con su soplo las derriba. Entonces, ¿por qué asumimos esas actitudes los hijos de Dios? Los ricos por su riqueza no necesitan a Dios. No lo dicen con sus palabras, con su boca, lo dicen con sus actitudes. El pobre está necesitado de Dios. Pero lo peor no es la pobreza material, es la pobreza espiritual. Y no hablo de ser pobres y humildes de espíritu, que es muy diferente, porque el maestro dijo, sean pobres, sean humildes de espíritu como yo. De la pobreza espiritual que estoy hablando, es esa pobreza que nos hace comportarnos como pobrecitos, como miserables, como parias, como ¡ay de mí! ¡Ay, pobre de mi hermano! ¡Cómo sufro! No, eso no es ser pobre de espíritu, eso es ser miserable, eso es de estar negando la presencia de Dios en tu vida. Cuando nos preguntan, ¿cómo estás, hermano? Bendecido. ¿Ustedes creen que aquí nada más estamos haciendo un show? Hincarnos y ¿cómo están, hermanos? Dice el hermano Elliot. Y todos gritamos, ¡bendecidos! ¿Ustedes creen que es un espectáculo? No lo es. Hemos aprendido que el poder, que la vida y la muerte, ¿qué? La vida y la muerte, ¿qué? Están en poder de nuestra lengua. Y el que la ama, dice la Escritura, comerá de su fruto. Si tú estás declarando soberbia, si tú eres altivo de ojos, que no eres capaz de mirar a la gente sin importar su condición social o cultural,
si no eres capaz de mirarlos a los ojos cuando hablas con ellos y mirarlos con misericordia? Porque la Escritura dice, misericordia quiero que, no sacrificio. Dice la Escritura, el Señor aborrece, dice, aborrece los ojos altivos. Y hoy los ojos altivos son un vicio, son un cáncer en el pueblo de Dios. Si tú no aprendes, ¿a qué? A declarar la palabra de Dios en tu vida. Y no estoy hablando de motivacionales, ¿eh? Pero la vida y la muerte están, ¿qué? En poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú todo el tiempo estás declarando derrota, eso es lo que tendrás. Porque dice la Escritura ¿qué? Que lo que el hombre teme, eso le vendrá. Porque Dios puede cumplirte tus temores. Por eso le decimos a la gente, bendecidos, en victoria. Pero la gente no sabe cómo estamos. Pero es que nosotros estamos conscientes de que nuestro sanador vive. Y se llama Yeshua, Jesús como lo conoces. De que nuestro libertador, nuestro consuelo se llama Espíritu Santo. Y podríamos extendernos en este punto, pero no es la idea. Dice que debemos renunciar al mundo y comprometernos con Dios. ¿Sabías que el comprometernos con Dios hay un sentido espiritual que Dios nos mostró? Para que oremos, escucha, rogándole a Dios, pidiéndole a Dios, Señor, incrusta en nosotros tu sentido de compromiso espiritual hacia ti. ¿Entiendes eso, hermano Eliel? ¿Podrías explicarlo un poco? Pues sí, los sentidos espirituales, que es nuestra vista, oído, tacto, el gusto, la memoria, el sentido común. El sentido de pertenencia a Dios, es decir, estar con la plena conciencia y convicción, firmeza y certeza de que nosotros ya no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos ¿a quién? Cristo. A Dios. Tuyos somos, dice la Escritura, ovejas de tu prado. Cuando tú fuiste redimido, fuiste rescatado por Dios, cuando te arrepentiste de tus pecados, si es que acaso te arrepentiste de tus pecados y de tu pasada manera de vivir, en ese momento, el acta de los decretos que decía que tú le perteneces al diablo, en ese momento fue rota y pasaste a ser propiedad de Dios. Aunque siempre somos de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Pero había una carta de decretos, dice la Escritura, donde decía que tú, por causa de tu manera de vivir, por tus pecados, le pertenecías al diablo. ¿Me explico? El sentido de pertenencia hacia Dios es uno. Pero el sentido de compromiso, escucha bien, el sentido de compromiso hacia Dios es otra cosa. ¿Entienden por qué hemos hablado aquí acerca de que hasta el momento Dios ha revelado a sus hijos aquí alrededor de 240 y tantos sentidos espirituales? Si ustedes analizan un poco sentido de pertenencia a Dios,
Es un sentido espiritual. El sentido de compromiso, ese viene de Dios. Dice, tu sentido de compromiso hacia ti significa que nosotros debemos estar convencidos, firmes, de comprometernos con Dios. Esto tiene que ver, hermano Elliot, con las promesas y con los pactos de Dios. ¿Sabían ustedes que cuando Dios te hace una promesa, también está pactando contigo Él? ¿O no lo sabían? Cuando Dios hace una promesa es que Dios está haciendo un pacto contigo. ¿Promesas qué? Son pactos. Los pactos son promesas. Eso significa que Él se compromete. ¡Aleluya! ¿Qué estarán pensando ahorita las almas que están escuchando esto, hermano? ¿Que estamos locos? Dios se compromete con su criatura. El Creador se compromete con su criatura cuando hace una promesa, porque en ese momento está ¿qué? Pactando. ¿Interesante? Sí. Cuando Él dice, oren para que yo incruste mi sentido de compromiso hacia mí en ustedes, Él se está refiriendo a esto. A que cuando tú te comprometas con Dios es porque tú estás pensando y estás sintiendo como Él. ¿Por qué cree que hay tantos creyentes que no quieren, decimos, compromiso con Dios? ¿Saben por qué a muchos les gusta la prosperidad? Porque no implica compromiso. Solamente sacan ¿qué? La billetera y dan su ofrenda y con eso ya pactaron con Dios. ¿Se dan cuenta? Pero no tienen ningún compromiso de orar, de ayunar, de vivir vidas santas, de consagración. No. Eso es para el pastor. A mí Dios no me llamó para eso. Yo no tengo ese don, ni tengo ese ministerio. Sinvergüenza, holgazán, perezosos, buenos para nada. No quieren compromiso con Dios, eso es todo. Tienen el compromiso con la iglesia, con el pastor, con los ministros, con los hermanos, pero con Dios no tienen compromiso. Por eso afirmamos aquí que la mayoría de congregaciones, más que iglesia, más que cuerpo de Cristo, son clubes sociales. ¿Están entendiendo un poco más? Compromiso con la obra de Dios, no con el Dios de la obra. No con el Dios de la obra. El sentido de compromiso espiritual hacia Dios significa que tú ya no piensas como el pastor, ya no piensas como el resto de los hermanos. Tú estás pensando como el gran yo soy. Y cuando tú empiezas a pensar como el gran yo soy, entonces te empiezan a dar patadas en el trasero, porque tú ya no cabes ahí. Ya no cabes. Estás de más. Empiezas a hacerle sombras a los hermanos y empiezas a ponerles tropiezos a los hermanos. Empiezas a hacer lo que nosotros hacemos aquí, ponerlos a dudar de su salvación. Ya traes ideas muy locas. Sí, eso era para antes, hermano. Eso ya no es vigente hoy. Ay, eso del ayuno. ¿Dónde dice la Biblia que hay que ayunar? ¿A dónde dice eso? Oye, ¿de veras lo dice? Ya me pusieron a dudar. Es sarcasmo, ¿eh? Es sarcasmo. Porque mucha gente en el pueblo dice eso. ¿Dónde dice la Biblia que hay que ayunar en el Nuevo Testamento? Dice Efesios 4, del 17 al 32. ¿Efesios qué? 4. Del 17 al 32. Y escuchen esta palabra, porque es muy interesante.
Esto pues digo. Sí, a ver. Yo leo 1, el 17, ustedes leen el 18. ¿Estamos de acuerdo? En voz alta. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan ¿en dónde? En la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Como es fuerte, hermanos, de varones, de machotes. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ah, caray. ¿Cómo habíamos hablado hace rato? Para el que tenga que compartir. ¿Con quién? Con el que tiene necesidad. ¿Se dan cuenta? Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, todos. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. 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 Ahora, pregunto, ¿qué es esto sino seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día? ¿Se dan cuenta? Por eso les decimos que la palabra de Dios no es necesaria someterla a un análisis, a un escrutinio teológico. Porque la palabra es tan sencilla. Si nosotros estamos aquí, es para explicar, para enseñar. Obviamente, porque es un ministerio, es un don que Dios nos ha dado a nosotros. Pero cosas que a veces, obviamente hay muchas cosas que son incomprensibles en la palabra. No todos las entienden, no todos las disciernen, o las disciernen como creen que es, pero no lo es. Eso se le llama revelación de su palabra. Pero qué interesante es que aquí nos da una lista de cosas que podemos hacer para darle una garantía, una seguridad a Dios de que estaremos con Él. El ya no andar como los otros, ¿cierto? En la vanidad de su mente. El hermano Leo ya no debe andar, ya no debe pensar como los del mundo. Debe pensar con la mente de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es cuando nosotros dejamos a un lado nuestros pensamientos, nuestra mente la tenemos que como basura. Y empezamos a pelear la buena batalla de la fe, a correr la buena carrera de la fe, a tener comunión con Dios para que el Señor incruste su mente, su pensar y su sentir en nosotros. A eso se le llama tener la mente de Cristo.
¿Por qué? Porque los de afuera, y ahí estuvimos nosotros, dice, tenían el entendimiento entenebrecido, éramos ajenos a la vida de Dios, ahora estamos en Cristo. Ya no debemos pensar como los de afuera. Dice, porque ellos tienen duro su corazón. Qué triste es que muchos que se dicen hijos de Dios tienen el corazón duro. Todavía siguen duros. Y la palabra que escuchan, no solo aquí, sino otros ministros que hablan la sana doctrina, esa palabra en vez de quebrantarlos, ¿qué hace, hermanos? Los hace más duros como el faraón. Los endurece. Cuidado. Si tú no estás dispuesto, si tú no estás disponible, alma, para aceptar la palabra de Dios como está escrita, entonces esa misma palabra te está haciendo más duro. Está endureciéndote. Ahora, dice que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Nosotros debemos aprender del Maestro. Yo escucho muchos predicadores, escucho muchas enseñanzas de todo lo que yo aprendí y que desgraciadamente Dios me tenía vendado. Ahora Dios me ha quitado vendas. He entendido cosas y le he dicho a Dios, Señor, qué triste es que yo por un tiempo llegué hasta enseñar eso. Y qué mal estaba. Gracias, Dios, por quitarme las vendas. Eso es lo que significa quitar vendas. Quitar el velo. Cuando tú crees una cosa y de pronto Dios te quita el velo, te quita la venda y dices, ay, gloria al Señor, ahora entiendo. Pero cuando tú no estás dispuesto ni disponible para aceptar esa palabra te hace más dura. Y dices, no me importa. El pastor dice, el profeta dijo, hay muchos así en el pueblo de Dios, ¿cierto? Sí. Hermano, pero es que esto es lo que Dios dice. No es cierto. La revelación se la dio a mi pastor. Mi pastor dice. Es el dicho de los creyentes. Dice que debemos andar conforme a la verdad que está en Cristo. Fíjese, es muy interesante esta palabra. Dice la verdad que está en Cristo. ¿Qué significa esto? Que si hay una palabra que no está en Cristo, esa es ¿qué? Una herejía. ¿Dónde el Señor Jesús enseñó a aceptar los títulos? O que exigiéramos o demandemos títulos. ¿Dónde? Él dijo, no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra. No llamen a nadie maestro en la tierra, porque solo uno es su Padre, solo uno es su Maestro. ¿Qué hacen los creyentes hoy? Ya le llaman papi, mami a los pastores. Y ellos exigen que les llamen papi. Ni siquiera les aceptan el título de pastor. Le dicen, llámame Padre Espiritual. Papi. Madre Espiritual. Soy tu Madre Espiritual. Llámenme Maestro. Hay por ahí un predicador que el hermano Casani conoce, que exige que le llamen Maestro. El Señor siempre nos enseñó, ¿a qué? A rechazar todo título. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno. Nuestro Padre dijo. Ay, qué bueno es el hermano. Y las que están enamoradas del ministro, que dicen, ay, el hermano está bien bueno. ¿No es cierto? Por eso van a la reunión, las hermanas. O los hermanitos que van porque la pastora o la hermana está bien, ¿qué? Buena. Bien buenota, dicen. Ay, qué feo habla el hermano Antelmo.
Pedro. Es un vulgar. Es un vulgar. Algún día un pastorcillo me dijo, eres un bajo y vulgar, y toda la iglesia lo dice. ¿Ah? Pues nada más, si quieres, tengo todas las enseñanzas grabadas. Si quieres las escuchamos, a ver dónde he dicho vulgaridades. Sí, a mí ya me han tachado de bajo y de vulgar. Ahora sí, con toda razón pueden decir, el hermano Antelmo es un bajo y un vulgar. Porque habla, ¿sin qué? Decimos aquí en México, sin pelos en la lengua. Creo que muchos ministros necesitan quitarse los pelos en la lengua y hablar la verdad tal cual es. Porque dice la Escritura, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. No les digas a las almas que las amas si estás permitiendo o las estás llevando al matadero. Así que, dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, pero no en la mente física, sino en la mente espiritual. ¿Sabías que la mente es un sentido espiritual? Que si hay 200 y tantos, Dios mío, sentidos espirituales, y a veces, y los he ido comprobando en la Escritura, sí, cierto, Señor. De pronto el Señor me dice, lo escribo y lo busco en la Escritura, sí, cierto, Señor. Saco el baúl de los recuerdos, lo abro y, sí, cierto. Están allí, pero están ocultos a los ojos de los insensatos y de los que no quieren aceptar la palabra de Dios. Dice que debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Revestidos, dice. Ahí está la enseñanza. Despojarnos de nuestros viejos, ¿qué? Hábitos. De nuestros viejos vicios, de los harapos viejos. Y revestirnos ¿de qué? De sus vestiduras blancas, que son símbolo de incorruptibilidad, de santidad, de pureza, de perfección, de belleza, de hermosura. Debemos revestirnos con las vestiduras de santidad de Dios, ¿no? Como decía ese ministruelo que dijo, es que si tenemos que vestirnos como Cristo se vestía, entonces nos pondremos sotana. Hasta su vocecita me desagrada cuando me acuerdo de eso. En serio, a veces hay ministros que razonan, tienen una lógica tan estúpida, tan retrógrada, que todo lo quieren entender literal como está escrito. ¿Por qué? Porque están vendados. Dice, desechar la mentira, hablar verdad unos con otros, airarnos sí, pero no pecar. Te puedes enojar, pero cuidado, no peques. No le des lugar al diablo, no hurtes. Comparte con el que padece necesidad. Ahí está, comparte con el que padece necesidad. ¿Escuchas lo que está diciendo la palabra? Comparte con el que padece necesidad. Rico, pobre, quien seas. Si tú eres rico, no saques de lo que te sobra. Saca de lo que te duele. Eso que más te amas, sácalo y compártelo. Y no estoy hablando de tu mujer, o de tus hijos, no. Estás entendiendo perfectamente de qué hablo. A veces nos queremos desprender de lo que nos sobra, de lo que ya no nos sirve, de lo que ya no nos gusta, de lo que ya no queremos. No. Y cuando compartimos algo, siempre escogemos lo que ya... ¿Sí me estoy explicando? Comparte de lo mejor que tienes, como esa viuda que dijo que echó en las arcas de la ofrenda. No fue diezmo, fue una ¿qué? Ofrenda. Y el maestro la vio y le dijo a sus discípulos, mírenla, ella no dio de lo que le sobraba, ella dio lo que tenía. Y los ricos no dan de lo que tienen, dan de lo que sobra, de lo que ya no quieren. Hermanita, hermanito, traje este pantaloncito, ya no me gusta, ya no lo uso. Esta camisita, esta blusita, este vestidito,
Ya está lullidito, ya está rotito, hermana, pero todavía te puede servir a ti. Fíjate cómo se ve la arrogancia, la falta de amor en los cristianos. Comparten lo que ya no quieren, lo que ya no sirve. ¿Por qué no sacas ese vestidito que tanto te gusta y que un día te dijo la hermanita, ay hermana, esa hermana que trae un vestidito ya lullido, ya desteñido, y te dijo, qué bonito su vestido, hermana? ¿Por qué no sacas ese vestido y se lo regalas a la hermana? No, porque es tu vestido preferido, ¿cierto? Es tu pantalón preferido, es tu saco preferido. Por eso a veces Dios voltea su rostro para no mirar lo que sus hijos hacen. La miseria, la pobreza espiritual en que viven muchos que se dicen hijos de Dios. Dice que debemos compartir lo que tenemos con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, ninguna grosería, ninguna peladez, ninguna palabra de doble sentido, ningún albur, ninguna porquería, dice, salga de su boca. ¿Por qué? Porque no nos ensucia lo que comemos, nos ensucia lo que sale de aquí. Dice, lo que sale por nuestra boca, eso es lo que nos ensucia. Y lo importante, dice que debemos hablar para edificar. Aunque ustedes pudieran dudarlo, aquí estamos edificando. Porque es preferible que te ofendas, pero que mira, los golpes, los azotes que hieren son medicina. ¿Sabías eso? Sí. Un dolor quita muchos. Prefiero insultarte, si tú lo quieres interpretar así. Prefiero ofenderte. Prefiero que te duelas y te revuelques como niño berrinchudo en el suelo. Hagas tu berrinche, hagas tu pataleta y luego hagas tu puchero. ¿Han visto a los niños cuando hacen berrinche, hermanos? Se tiran al piso, hacen su berrinche, hacen su pataleta y luego su puchero. Preferimos aquí que hagas tu berrinche, tu pataleta y tu puchero, pero que seas sanado. Que sepas en lo que estás haciendo mal. Que sepas en qué manera estás contristando al Espíritu Santo en tu vida. Y quizá tú ni lo sabes. Yo prefiero eso. Prefiero como al maestro lo odiaron y lo mataron por hablar la verdad. Es preferible que te aborrezcan por hablar la verdad y no que te amen por decir mentiras. 1000 veces, oye bien, escucha bien. Preferible que te aborrezcan por hablar la verdad, que te aborrezcan por hablar la palabra de Dios sana e irreprochable, y no que te amen porque seas una persona mentirosa, embustera. Todo mundo te ama. Porque eres de los que acarician la orejita. Eres de los que endulzan el oído. Junto con la exhortación viene la consolación, dice la Escritura. La exhortación es la palabra dura para ti, si tú lo quieres ver así. Pero la consolación es el saber que eso es seguridad y garantía de que estarás en sus bodas en aquel día. Debes quitar de ti, para no contristar al Espíritu Santo, la gritería, la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia y la malicia. ¿Cuántos gritones sabemos en el pueblo de Dios, hermano Casani? En la iglesia gritamos porque alabamos a Dios. Y le hablamos a los hermanos hipócritamente, con mucha mesura. Hermano, hasta le hacemos así, hermano, fíjese que esto y que fíjese que aquello y bla, 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 bla. Pero en la casa, en la calle, ¿somos qué? Gritones. ¿Sabían que la gritería es un pecado? Cuando está mal ejercida. La gritería. Tú puedes salir a la calle y gritar, ¡Cristo vive!
Pero en la casa, ¡cállate, el hocico! ¡A mí no me gritas! Luego, entre pareja, ¿verdad? Con los hijos, con los padres. ¡A mí no me grites! Ah, caray, ¿y tú por qué me estás gritando? La gritería es un vicio. Escucha, ¿qué es la gritería? Un vicio. Y como vicio, es un pecado. Una persona gritona es una persona iracunda. Y la ira es un pecado. Sin dominio propio. Sin dominio propio. Que se altera así, como los cerillos. ¿Han prendido un cerillito? Y lo primero que hacen es perder la cabeza. Pierden la cabeza. El cerillo pierde la cabeza, sí es cierto. Y los humanos perdemos la cabeza con la ira y empezamos ¿a qué? A gritar. Digo, empezamos a gritar. Que tampoco me quiero poner la ebriolita de santurrón, como muchos. Y dice que debemos ser benignos unos con otros, debemos ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como nos perdonó Cristo. Ahora te pregunto, ¿le has ofrecido a Dios esa seguridad y garantía de que estarás en sus bodas en aquel día? ¿Ya estás dudando de tu salvación? ¡Qué bueno! Eso significa que la palabra está trabajando en ti. Eso significa que ya estás reconsiderando hasta qué punto realmente tú estás arrepentido. Hasta qué punto en realidad tú estás siguiendo a Dios o siguiendo al hombre. Y qué bueno que estés dudando de tu salvación. La duda es un sentido espiritual. Cuando uno duda, se pone uno más alerta y cuida uno más su santidad. Exacto. ¿Se dan cuenta? Todo tiene lógica. No hablamos solamente palabras por hablar y que dices incoherencias, hermano, y que estás diciendo cosas que no son de la Biblia. No, analízalo. Tienes un sentido espiritual llamado análisis. Analiza esta palabra. El escudriñar es un sentido espiritual. Se llama escrutinio. El maestro, por eso estamos aquí, para explicar estas cosas que no están tan claras en la Escritura, aparentemente. Por eso somos necesarios, digámoslo así. Por eso Dios nos pone. Pero hay veces que cuando es tan simple y tan sencillo, cuando estamos dispuestos y disponibles para Dios, que leemos la palabra, poniéndolo en la mesa, en el altar, Señor, revélame tu palabra, y Dios te la revela. Por eso hay tanto hereje, por eso hay tanta herejía de la prosperidad, por gente que no escudriña, que no quiere ejercitar los sentidos espirituales. Todo tiene lógica, y la lógica es un sentido espiritual. Todo tiene sentido común, y el sentido común es un sentido espiritual. Ejercítalo. Todo tiene lógica, todo está entrelazado. Por eso es que hablamos así. Y cuando empezamos a explicar, te das cuenta que todo tiene sentido, todo tiene lógica. Y si esto te está haciendo dudar de tu salvación, qué bueno. Gloria a Dios por ello. Que estés dudando de tu salvación, porque eso significa que la palabra, la enseñanza fue para ti, para que te endereces, para que te corrijas y tengas la seguridad y la garantía de que un día estarás en sus bodas y estés llenando la vasija con el aceite de reserva.
llevando una vida práctica. ¿Una vida qué, hermanos? Práctica. Nada más. Hermano Elliot. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por tu inefable gracia, Señor, por dejarnos estar a tus pies un día más, buscando tu rostro, tu presencia, alabándote, adorándote, escuchando tu palabra. Como siempre, como un ritual, mi Señor, rogándote que esta palabra sea incrustada, clavada, sellada y permanente en el espíritu de cada alma, de cada ser humano, bendito Dios. Ponerla no solamente como teoría, Señor, sino en práctica, o la práctica más bien, mi Señor. Qué mayor práctica, Señor, es el ejemplo que tú nos dejaste y que nos sigues dejando hasta que seamos llevados a tu presencia, mi Señor. Gracias, Dios del cielo. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Y recuerden, esto es ritual para Dios. Escudriñen las Escrituras. Pídanle a Dios revelación, porque a ustedes les parece que en ella está su vida eterna. Y ellas testifican de ello. Shalom Adonai.